Ya estamos en el café de Diario 55. Hoy contamos con la presencia del presidente de la Asociación de Zonas Francas, empresario Luis José Bonilla Bojos. Buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Hace mucho que no venía por aquí. Esta es mi casa, mi segunda casa, digo. Así, parecen los artistas Sí, internacionales que siempre dicen, no me invita, Alberto. No, porque sabíamos la tarea que gente como Luis José tenían de recuperar y relanzar, y que cuando uno ve los números, quienes hemos sido defensores de lo que son la ley de desarrollo fronterizo, zona franca y todo esto, nos alegra ver, Luis, cómo ha ido, porque hay mucha gente que a veces ve la zona franca, pero a veces ni siquiera entienden el elemento social y el elemento social que dio origen a este esquema de negocios, y le marchan a la zona franca, y de verdad nos da mucha satisfacción ver que el sector está prácticamente 100% recuperado y haciendo los aportes que siempre han hecho, en materia económica y en materia social. Sí, señor. Gracias a Dios podemos decir que, como usted bien dices, hemos recuperado el 100% de los empleos, hemos recuperado el 100% de todas las empresas ya. Entonces eso pues realmente nos llena de mucha satisfacción. Fuimos el único sector que nunca paró en la pandemia, y eso aparte de lo que es la parte comestible y farmacéutica, pero en Zona Franca nunca se paró. Gracias a Dios también a ciertas demandas que hubieron internacionalmente y que pudieron pues mantenerse operando, y también con el esfuerzo que tuvimos en todo lo que se llama la empleomanía, que adoptó un cierto régimen de protocolo que nunca se había visto, porque señores, esta pandemia nadie, el mundo no la sabía, no la manejaba, y gracias a Dios pues se pudo manejar, se pudo seguir trabajando, y hoy por hoy tenemos la satisfacción de decir que nosotros tenemos 7 meses históricos en exportaciones. Los últimos 7 meses, septiembre, marzo, ha sido histórico en el sector Zona Franca a nivel de exportación. Y más aún, los últimos 3 meses ha sido los 3 meses más importantes y de mayor exportación de la vida de Zona Franca. No de antes de la pandemia, sino de toda la vida de Zona Franca. Y eso realmente representa representa y es un gran récord en el sector. Y José, ¿cómo debió reinventarse Zona Franca ante esta pandemia? El mundo estaba cerrado prácticamente, y las grandes demandas de estos países y artículos que ustedes producían no estaban en esos momentos siendo solicitados. Debieron implementar otro tipo de artículos médicos, qué sé yo, que estuviera precisamente con lo que requería el momento. Mira, primeramente quiero decirte que la matriz de Zona Franca ha cambiado en lo que respecta a Zona Franca como tal. Ya ese concepto de Zona Franca que teníamos de los años 90 y los principios del año 2000, que éramos maquila, que nada más hacíamos textiles, eso no estuvo mal en su momento, y gracias a Dios hoy existe Zona Franca. Claro. Y si existe hoy lo que tenemos es porque ese fue el punto de inicio. Y esas fueron las bases, y esas fueron no solamente los grandes héroes en ese momento que se lanzaron a ese modelo de Zona Franca, pero la matriz ha ido cambiando. Ahora mismo nosotros tenemos que dispositivos médicos es uno de los grandes renglones de Zona Franca, tabaco es uno de los grandes renglones, pero no solamente tabaco premium, que es lo que usualmente, históricamente, nosotros hemos hecho en Zona Franca, sino ahora es tabaco de máquina, que también es un renglón diferente. También tenemos la parte electrónica y eléctrica, de todo lo que significa la industria eléctrica de brake y ese tipo de cosas. Somos de los mayores exportadores de interruptores eléctricos.
En fin, la matriz ha cambiado, aluminio, joyería, ha cambiado considerablemente. Los call centers, desde aquí se da servicio. Es increíble la cantidad de call centers que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me río, Luis José, porque entonces cuando nos llaman a nosotros, nos llaman como colombianos. No, que son como colombianos. Ayer me llamaba a alguien y le pregunté yo, joven, ¿de dónde usted? No, mire, yo soy de una institución financiera. No, yo le estoy llamando desde Bogotá. Digo, mira qué bien, desde aquí llamamos a otro y desde otro lugar nos llaman a nosotros. Claro que sí, esa es la vida. Ya el mundo es pequeño. Entonces, cuando me preguntabas ¿qué hemos hecho? Simplemente sí, hay una resiliencia importante de muchas empresas que realmente sus productos durante la pandemia no fueron tan atractivos. Hubieron bajas, por ejemplo, en la parte textil, hubieron bajas en la parte calzado. ¿Por qué? Porque la gente no estaba saliendo. La gente no necesitaba quizás comprar un saco, o una chaqueta, o una camisa nueva, o unos zapatos nuevos. Andaba en pijama en la casa. Sí. Entonces, realmente no. Y hubieron empresas, aquí tenemos una empresa santiaguera que es, por ejemplo, de clase, que se reconvirtió y de hacer zapatos estaba haciendo mascarillas, batas médicas y demás, para poner un ejemplo solamente. Entonces, esa es la flexibilidad y la resiliencia que tiene el sector, que es muy importante en este momento. Luis José, yo voy mucho a La Vega por un tema de trabajo, y cuando voy a salir para tomar la autopista, veo esa ruina que está ahí, como cuando uno va, como si fuera a Jarabacoa, está el cruce de la autopista o baja a Jarabacoa y se ve esa ruina. Lo mismo pasa en Moca, Tenares. ¿Qué ha pasado con Santiago o qué ustedes han hecho que han mantenido un sector fuerte y otras provincias no le ha sido posible mantener un sector fuerte de zona franca como Santiago? Creo que Santiago y San Pedro han sido las provincias que han logrado. Santiago, San Pedro, Santo Domingo, todo lo que es Santo Domingo, ahí está el Parque de Jaina, San Isidro, sí. El Parque de las Américas, cuando está saliendo también, pero quiero decirte que no, que se están recuperando. Por ejemplo, La Vega, ya hay varias naves que tenían asuntos o problemas de índoles fuera de lo que es la necesidad y la demanda de naves. Eso está administrado por Proindustria. Sí. Entonces ya hay una necesidad de naves y ellos están remodelando esas naves para poder alquilarlas. Moca también, hace 2 semanas tuvimos en Moca en una gran inauguración de una grandes suplidoras de tabaco para la industria de cigarros, que se llama Inetap, y con una inversión de más de $10 millones en Moca, y casi todo el parque de Moca está lleno en este momento. Bueno, es importante que entonces esto siga. Siempre digo, Luis José, que a veces la gente ni siquiera entiende. Es lo mismo cuando hablamos de la ley de desarrollo fronterizo. Darle ventaja, váyase usted a producir. Que le dan beneficio a la zona franca, conviértase en zona franca. ¿Han seguido los asiáticos invirtiendo en zona franca, Luis José? Mira, realmente, más que todo, tenemos de todo, vamos a decir, excúsamela. Pero sí, no necesariamente los asiáticos. Porque vimos una presencia de ellos antes de la pandemia. Sí, creo que ha habido de todo. Ha habido japoneses haciendo dispositivos médicos, ha habido una de las grandes empresas americanas, ha habido alemanas, ha habido asiáticos, ha habido de todo. Ahora mismo, por ejemplo, se inauguró una inversión de unos empresarios haitianos que son los segundos exportadores de vela hacia Estados Unidos más grandes del mundo, y nosotros somos los segundos exportadores de vela a Estados Unidos, de velones. Oh, Dios. Entonces, es lo que le digo, la diversificación pues ha sido bastante importante, y eso gracias a la buena ley 890 que contamos, como tú bien dices. La zona franca, en cierto modo, lo que hace es que le permite una inversión o atraer inversiones extranjeras. Quiero que entiendas algo, y eso es importante, porque mucha gente
confunde zona franca con personas, y no es así. El 80% de la inversión y de las empresas de zona franca son de inversión extranjera. Ya no es el 20 que queda, en cierto modo, más de la mitad es inversiones en parques de zona franca. Entonces, son las grandes marcas, las grandes inversionistas, las grandes empresas que están viendo a zona franca como una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos constantemente y ustedes oyen hablar el nearshoring, y mucha gente no entiende lo que es eso. Y es que realmente el mundo se ha vuelto pequeño, pero al mismo tiempo se ha vuelto rápido. Ya el que compra algo por internet y le da un clic, está oyendo el timbre de la casa para recibirlo. Entonces, pues ya es difícil una empresa, por ejemplo, americana, poder satisfacer su mercado haciendo todo en China o haciendo todo en Asia. Entonces, se está recomponiendo lo que es la parte de manufactura en el mundo, en el sentido de que las grandes empresas lo que están queriendo es que los grandes fabricantes estén más cerca, para ellos tener menos inventario y poder responder más rápido a sus clientes. Entonces nosotros jugamos algo sumamente importante con lo que es el nearshoring. ¿Por qué? Porque el nearshoring es simplemente estar cerca, y el lead time, que es el tiempo de entrega, acortarlo lo más posible. Es así. Recuerdo, ya nos vamos a la publicidad, Robinson. En el 2016 le decía yo a Eligio Jaques, recuerdo aquí en Las Colinas, en una reunión, yo le decía, Eligio, pero veo pocas cosas que se pueda hacer en agricultura. Dice él, no, nosotros podemos ser una potencia de tomates. Tenemos un mercado ahí, porque los tomates que Estados Unidos lo está comprando a Tailandia, y tiene el problema que de Tailandia a los Estados Unidos le llegan maduros y podridos. Si nosotros logramos, yo voy a sembrar, porque él se perfilaba a ser el ministro de Agricultura, voy a sembrar tomate, una gran producción con incentivos para convertir a la República Dominicana. ¿Cuánto estamos en Estados Unidos? Los tomates les van a llegar a ellos como quiera. Y recuerdo que me dijo eso mismo que dice Luis José, es que nosotros tenemos una cercanía que nos permite garantizarle cosas que otros no pueden hacer. Así es. Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol. Publicidad y ya volvemos.
Luis José Bonilla Bojos está con nosotros, presidente de la Asociación de Zonas Francas. Luis José, ¿hasta dónde ha ido la recuperación de empleos? Porque ahora mismo se apuesta en Zona Franca para esa recuperación ante muchas empresas que todavía no han arrancado definitivamente. Otras pequeñas, las micros, que aunque ha habido incentivo, no han logrado abrir sus puertas. ¿Ha sido tal esa recuperación? Mira, ha sido tal. Hasta hoy nosotros tenemos el 100% de la recuperación de empleo de antes de la pandemia. Pero, aparte de eso, tenemos más de 25.000 empleos más nuevos que ya han sido reintegrados al sector por el crecimiento que ha tenido. Así que, gracias a Dios, en ese sentido, estamos haciendo el aporte que yo creo que es un aporte acertado. Cuando dice el presidente Luis Abinader, empleos, empleos, empleos y más empleos, porque creo que es una de las salidas más importantes económica y social que tiene el país. La estabilidad social y económica viene por los empleos. Cuando hay una alta tasa de desempleo en los países, hay un desequilibrio. Entonces eso pues realmente para nosotros es de cierta importancia. Y quiero agregar algo en ese empleo. Y es interesantísimo lo que le voy a decir. Y es, hace años la empleomanía de Zona Franca era un 90% en operarios y un 10% técnico. Hoy es el 70% operario y el 30% técnico. Por eso es lo importante de la capacitación. Nosotros, para poder seguir creciendo como el país a nivel industrial, tenemos que capacitar a la gente. Tenemos que capacitarla en todo lo que es materias técnicas, en todo lo que es ingeniería. Nosotros no podemos seguir mandando administradores de empresas a la calle. Tenemos que tener técnicos. Un técnico hoy gana más que cualquier administrador. Si tú me mandas un electrónico a cualquier fábrica de Zona Franca, gana más que Sí. Pero ¿qué pasa? Todo ahora mismo, toda la maquinaria, todo lo que a tu alrededor es electrónico. Tú coges desde un teléfono de touch hasta un iPad, hasta una computadora, hasta una máquina que viene con una pantalla, es electrónica. Todo. Yo tengo un carro tenía un fallo, le puse mecánica, le puse en la computadora. ¿Qué marca es? Daihatsu. No sirve el sensor de oxígeno. Exactamente. ¿Tengo que volver? No, vaya, cómpralo, y si usted lo sabe montar, vaya y dígale al mecánico que usted. Antes tú ibas donde un mecánico Aquí y era cosas. el día entero aprobando. Adivinando. Entonces ya, mira lo que bien dices, le ponen la computadora. Ahora, ¿quién arregla esa computadora? ¿Quién arregla esa máquina mañana? ¿Quién arregla una máquina en Zona Franca que viene computarizada si no hacemos la capacitación adecuada para nosotros afrontar ese crecimiento que puede haber? Hay mucha gente que a mí me critican, y la crítica ahora es mayor, porque todo el mundo sabe que yo soy del PRM, y la crítica ahora que hacía antes, la responsabilidad del Estado. Ahí entra. Recuerdo, Luis, que tú que estás en el sector de Zona Franca te vas a acordar de eso. Cuando el boom de la Zona Franca, aquí no había un ingeniero textil. No. ¿Tú recuerdas? Le tocó a las empresas contratar e importar los ingenieros sí. textiles, y luego empezó Pucamaima a dar la cosa, porque no teníamos... Infotep. Exacto, se empezó a crear un asunto. En esa misma tesitura estamos en este momento. Inclusive Infotep está haciendo un levantamiento nacional para ver los requerimientos que tienen las empresas, no solamente las empresas de Zona Franca, sino cualquier empresa. Por eso a veces perdemos las oportunidades. Porque si tuviéramos un plan previo, como lo hizo la India, decir, no, esto va a ser una potencia en aspecto tecnológico, y llevó a su gente por ahí. Claro. A veces no llegan las oportunidades y la perdemos. Yo recuerdo que también con el boom de los pollos, tú te encontrabas con un recorrido de peruanos y de centroamericanos, porque ellos eran los que tenían el know-how de cómo hacer las cosas, y nosotros no planificamos por aquel tema de que la carga se arregla en el camino. Claro. Luis José, el tema
aquí hay un tema social y un tema empresarial. Los empresarios han ido haciendo su rol de generar empleos, de generar riqueza, pero el Estado ha ido creando condiciones que tú dices, bueno, ¿qué gana una persona en zona franca? Cuando tú equilibras o cruzas eso con lo que una gente necesita para vivir según el Banco Central versus lo que gana. ¿Qué entienden ustedes ha ido pasando con esto de que se ha ido haciendo como tan difícil vivir? O sí te doy el empleo, pero no te puedo pagar más de ahí porque por la tarea que desempeñas o hasta por un tema competitivo. Mira, siempre se ha dicho eso y siempre se ha hablado de ese sueldo mínimo de zona franca y demás. Pero lamentablemente eso es una equivocación. Zona franca ofrece a un empleado cosas que casi la gran mayoría de empleados fuera de zona franca no lo ofrece. Ofrece transporte, ofrece comida, ofrece dispensario médico, ofrece estancias infantiles. Entonces eso, si tú lo agregas sí. También a la parte de incentivos que tiene el obrero en zona franca. Si tú coges todo eso, definitivamente nosotros estamos muy lejos de lo que es el salario mínimo, porque no solamente es lo que tú percibes en dinero, sino lo que tú dejas de gastar porque te lo dan. Entonces, una cosa equivale a la otra. Si tú no tienes que gastar en transporte, por tanto es un dinero que tú no tienes que gastar. Entonces, eso se compensa. Por tanto, yo creo que realmente, y más cuando hablamos de que se ha recuperado el sector, se ha recuperado porque la gente tiene, primero, necesidad y se siente bien trabajando. Entonces, tú lo puedes medir ahí. Y segundo, la parte, como bien decía, la matriz ha cambiado, el ambiente de trabajo ha cambiado. Ustedes van hoy a la corporación, por ejemplo, Víctor Payamera, y lo que se ha hecho ahí es algo extraordinario. Ustedes visitan a Médica. Médica es un centro de atención primaria de primera clase. Tú visitas CAPEX, que es un centro de capacitación de primera clase. Me ha tocado participar ahí. Entonces, nosotros también estamos jugando un rol social. ¿Por qué? Porque jugar un rol social garantiza cierta no rotación de la empleomanía, que es lo que se trata, cierta lealtad del empleado a tus empresas. Entonces, cuando tú creas eso, tú creas un valor agregado en tu empresa. Si supiera, Luis José, que el otro día fui a una zona franca, el otro día no, siempre voy, y en esa zona franca yo le preguntaba por qué había un espacio, como que veía personas, como el espacio era diferente, porque veía símbolos y veía cosas, y le pregunté a alguien que qué pasaba esto. Me dijeron, no, lo que pasa es que ellos son sordos mudos, y necesitan otro tipo de dirección. Y me quedé y dije, zona franca haciendo esto. Y qué bueno. Pero es que ya zona franca es inclusión total. Que estén trabajando con la inclusión. Total, inclusión y estaban total. trabajando desde su principio. Primero fueron los grandes, zona franca fueron las grandes empresas que emplearon la gran cantidad de mujeres. Todavía yo creo que el porcentaje de mujer o hombre, la mayor es mujer. Así es. Cuando aquí la mujer quizás no tenía dónde trabajar y donde lamentablemente tenía que quedarse en casa. Entonces, una de las mayores realmente importancia de zona franca es la inclusión. De verdad que me quedé sorprendido. Muchos muchachos, ahí debían haber alrededor de unos 60, entre hembras y varones como 60 muchachos con problemas de audición. Y estaban ahí trabajando normalmente. Válidos, de todo tipo. ¿Y bueno. ciegos? Sí, claro. Vamos a brindarle, Luis, una taza del mejor café que se produce en este país, Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Bueno, pues brindemos. Así es. Salud. Claro. Un cafecito esta hora cae muy bien. No, y ya con todas las propiedades que tiene el café. Yo recuerdo que estando yo en la universidad, porque creo que desde ahí viene mi amor, mi cariño a la zona franca, en aquel proceso intenso que vivimos cuando el tema de la paridad textil. Sí, claro. Y recuerdo al presidente, a Leonel Fernández, que era el presidente, y posteriormente a Hipólito Mejía, que era el precandidato, luego presidente electo, que fue recibido en la Casa Blanca.
Y recuerdo que me tocó hacer un trabajo en la universidad y desde ahí, aunque no tengo vínculos laborales con Zona Franca, me tocó conocer el sector por un trabajo de paridad textil y desde ese momento he sido un defensor de este esquema de negocio en todo el mundo, que ha venido a ser más que todo un elemento de amortiguación social. Mira, una de las cosas que estamos trabajando en Adozona en este momento es tratar de promocionar no solamente a lo externo para poder traer mayores inversiones extranjeras, sino también lo interno, y vamos trabajando en eso, porque mucha gente no sabe lo que se hace. Sí. Nosotros ahora mismo, en el día de ayer se inauguró una empresa que va a hacer todos los kits de prueba del COVID. Vienen unos kits especiales, en 20 minutos tú lo puedes hacer en tu casa, con una efectividad de un 95%. Y tú compras tu kit y tú lo tienes en tu casa y lo puedes hacer. Eso se está haciendo aquí ya. Por ejemplo, ahora mismo nosotros somos uno de los grandes exportadores de los catéteres para hacer lo que son la angiopatía, para las... el corazón. Para el corazón, cateterismo. El cateterismo. Lo que pasa es que nosotros los jóvenes no estamos en eso todavía, entonces no tenemos no conocemos ese lenguaje. Ese lenguaje, pero eso es increíble cómo tú puedes ver en una empresa japonesa, en San Pedro de Macorís, 100 y pico de un super microscopio, poder entrar todo esa manejo porque son miles de hilitos pequeños que hacen para poder entrártelo en la vena y poder poner ¿Sigue siendo eso, Luis José, exclusivo para exportación o ya para el mercado nacional? Mira, Zonas Francas están... Esa respuesta se la va a dar Fran, porque Robinson me está cortando los ojos, pues estamos rodados en una pausa. Ok, no hay problema. Entonces, cuando vamos a la pausa retornemos para que esa respuesta Fran, le dé. siempre te dejan después a ti. Sí, para que tú veas, pero No, nunca... Luis, no nos ponga a pelear, Fran, somos buenos compañeros. Publicidad, y venimos con esa respuesta. Ahorita porque voy adelante. hay que ampliarla porque a veces tampoco se conoce. Y República Dominicana es una sociedad que se resiste más que todo el mundo al cambio. Nosotros tenemos una sociedad que está en el siglo XVII y es importante que sigamos nosotros promoviendo la innovación social y que la gente conozca las cosas que están pasando. Zona Franca no es ni seña de lo que era antes. Publicidad y volvemos.
Luis José Bonilla Bojos está con nosotros en el café de Diario 55, es el presidente de la Asociación de Zonas Francas. La pregunta, uno sabe que Estados Unidos es el principal mercado, ¿verdad?, de zona franca. Sí, sí, realmente. Europa también, pero Estados Unidos es el mayor mercado. Uno recuerda que compraba mucha ropa en Estados Unidos y decía Made in Dominican Republic, o sea que la hacían aquí y uno tenía que comprarla en Estados Unidos, aunque yo recuerdo que filtraban, sacaban y se vendía aquí. Todo lo que se está produciendo es para el mercado internacional, es para exportar. Mira, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Ha hecho un gran trabajo y ha dado un apoyo irrestricto a lo que es zona franca, con algo que se llama encadenamiento productivo. Encadenamiento productivo es que antes un inversionista venía y ni preguntaba qué había aquí. Tal vez te compraba un blog, un cemento o algo para la oficina. Ahora un inversionista viene aquí y dice, ¿qué yo encuentro aquí? ¿Por qué? Porque lo que necesita es importar lo menos posible. ¿Qué quiere decir eso? En el encadenamiento productivo es la doble vía. ¿Qué nosotros podemos comprar aquí? ¿Qué se produce fuera de zona franca que la zona franca pueda comprar? Que salga de lo tradicional, varilla, cemento, etcétera. ¿Qué nosotros podemos comprar aquí? ¿Qué el mercado local, la industria local puede comprar aquí? ¿Y qué nosotros podemos vender fuera de zona franca? Realmente pasando los procedimientos y ahí pagando parte de los impuestos y demás, todo lo que se produce en zona franca tiene acceso al mercado local, siempre y cuando cumpla con los reglamentos que hay. Y eso pues se está dando poco a poco. Ahora mismo, por ejemplo, hay una empresa en Santo Domingo que se certificó para ser suplidora de todo lo que es empaque en lo que es dispositivo médico y está fuera de zona franca. Eso pues es el resultado de eso mismo. ¿Por qué? Porque zona franca importa 3.500 millones de dólares. ¿Para qué importar eso si podemos comprarlo aquí? Es lo mismo que nosotros en zona franca compra al mercado local 63 mil millones de pesos. Entonces es una doble vía. Ya esas barreras, y yo siempre he dicho, ¿hasta cuándo vamos a tener zona franca con fronteras? Cuando yo le llamo frontera es a esa verja que se hacía o que se hace y tú no podías ni ver para adentro donde veías, sino, sí. No, esto es ya un mercado de doble vía, tiene que ser de doble vía. Nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos fuera y dentro. Ya eso no es un mundo aparte, eso convive con nosotros. Hay más de 200, 300 millones de pesos que van directamente al mercado de Santiago, por ejemplo, y la región, para consumo, que cuando bien decías tú en el problema aquello de los años 2000, al principio de 2000, cuando la situación de la paridad textil, pues cómo perdimos nosotros de casi 50.000 empleados a 18.000 empleados. Santiago se afectó, se arrabalizó, los negocios cerraron. Lo que sucedió ahí, eso fue una cosa catastrófica. En cualquier parte del mundo, cuando tú pierdes una cantidad de empleomanía así, lo declaran en emergencia. Luis, hay gente que dicen, porque aquí hay muchos temas tabú, de que le hemos dado tanta vuelta que cuando tú lo tocas te ponen una etiqueta. Y hay gente que dicen que yo soy pro haitiano y yo lo que quiero es una solución del problema. Zona Franca empezó a hacer ensayos y hasta los mandatarios dominicanos promovieron eso para parar la migración y decirte, yo te voy a dar trabajo, pero te lo voy a dar allá para que tú no me vengas aquí. Y hay gente que eso no lo entiende porque el odio y el racismo. ¿Qué ha ido pasando con esos proyectos de zona franca, de inversiones dominicanas que se han establecido en los parques buscando decirle a los haitianos, mira, te estamos cooperando, le hicimos una universidad para que se queden allá porque ustedes nos causan algunas deficiencias, algunas cosas aquí? ¿Qué ha pasado con el sector zona franca? Ustedes saben y saben lo que es Codevi, ¿no? Es un ejemplo de eso. Eso de un visionario empresario santiaguero.
que entendió eso y lo vio y puso sus grandes empresas ahí. Hoy cuenta con más de 15.000 haitianos que no entran a República Dominicana, pero sí compran en República Dominicana. Y por cada 3 empleos de haitianos, 4 empleos de haitianos se genera uno aquí, porque todo tiene que venir de aquí. Claro, ahí se da el encadenamiento, porque lo que ellos producen, de producen, países inclusive. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente ellos no producen nada, entonces nosotros tenemos que servirle desde el arroz, la habichuela, todo viene de aquí. Entonces, primero tú paras la inmigración y segundo tú también demanda más productos dominicanos para atender esas necesidades que tienen. Además de la ley fronteriza, que también apoyamos grandemente porque entendemos que es importantísima. Sucede en todas partes del mundo. Tú coges la parte fronteriza de Estados Unidos con México y está llena de industria, ensambladora de carros, grandes industrias. Ese es el mejor muro que hay. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y tenemos que seguir apoyándolo y creando las facilidades para eso, porque es lo que siempre dice un querido amigo que tiene inversiones grandes allá. Oye, hay casi 95, 98 policías acostados para llegar de aquí a Montecristi. Entonces, es un problema, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, cuando tú coges un contenedor y tiene que pasar 98 policías acostados, pues es desgaste en todo lo que es el sistema de engranaje, más combustible, tiene que arrancar en primera, en segunda, y en fin, es muy difícil. ¿Por qué hacerlo por otros puertos entonces, donde los costos operativos son mucho más altos? Luis José, teniendo ahí a Manzanillo, que ha sido el tema desde hace mucho tiempo, este puerto que está por ahí. Ustedes como Zona Franca sabemos la posición de otros sectores empresariales de Santiago, porque no solamente Santiago, es el Cibao que se estaría beneficiando. La región. La región como tal. Bueno, definitivamente nosotros venimos luchando con eso desde hace más de 10 años. Acuérdense la corporación del Atlántico, que nosotros inclusive se operó el muelle bajo el criterio público-privado en ese momento, que no estaba la ley, pero sí había lo que se llama las concesiones, y eventualmente eso se retiró y ha quedado, pero la demanda en todas las estudios que se hacen, ya sea plan estratégico, ya sea Cámara de Comercio, lo que primero que sale es la necesidad del puerto de Manzanillo, porque va a estar a 3 días de Estados Unidos. Entonces, también cualquier empresa que se instale ahí, de gas, de energía eléctrica, lo que sea, y crea 100 empleos, 500 empleos que se crean en esa zona, equivale a 1.000, 2.000 empleos en cualquier otra zona, porque es una zona donde no produce muy poco, aparte del banano. Y te evita el problema que después que esa gente, por asuntos sociales, viene a la ciudad, te sale más caro porque tiene que darle casa, tiene que darle salud y tiene que darle muchísimas cosas. Y se congregan en estas ciudades y entonces van creciendo estas ciudades sin planificación, porque son simplemente inmigraciones internas que llegan. Tenemos que ir a la publicidad y venimos con la parte final. Yo el viernes pasado, estuve en Zona Franca de Tamboril y vi empresas, y he visto que muchas empresas han ido convirtiéndose en zonas francas. En la medida que crecen, dicen, bueno, pues ya yo hago corbatas y vendí en el mercado local, pues ya yo soy grande y me voy a Zona Franca. Para que entonces veamos eso desde el punto de vista de los impuestos, porque hay mucha gente que entiende que a ustedes les regalan hasta el agua. Entonces hay gente que dice, bueno, pues llegará un momento de qué va a vivir el gobierno si todas las empresas se están transformando en Zona Franca, el tema impositivo, entonces quién va a pagar los impuestos, y veamos eso en el bloque final. Publicidad y ya volvemos.
Ya estamos en los minutos finales con Luis José Bonilla Bojos, es el presidente de la Asociación de Zonas Francas. Preguntaba Edison, ¿quiénes califican para entrar a Zona Franca? Muchos quizá tienen sus miradas puestas ahí por los incentivos, por las facilidades que en estos momentos pues se ven en Zona Franca, Luis. Bueno, mira, como decía anteriormente, tenemos que ver que Zona Franca no es solamente un sistema de República Dominicana, es un sistema mundial. Hay más de 125 países que tienen Zona Franca, inclusive mucho más grande que la de nosotros. Esto no es invento dominicano. Lo que pasa es que los países necesitan empleomanía y muchas veces lo que hacen es dar incentivos para atraer inversiones extranjeras. Y como bien decía, el 80% de la inversión que hay aquí hoy es extranjera, buscando incentivos para poder relocalizarse. La relocalización en este momento es una de las grandes oportunidades que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema, el mundo tiene un problema logístico en este momento. ¿Por qué? Porque ya los costos por ejemplo, de Asia aquí y el congestionamiento que hay han incrementado sustancialmente el costo de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Ya esas empresas tienen que pagar 3 y 4 veces lo que pagaban en un contenedor. Entonces dicen, mira, eso más las impedimentos o los impuestos que me está poniendo Estados Unidos a la mercancía, por ejemplo, hecha en Asia, yo mejor me relocalizo. ¿Dónde me voy a relocalizar? En un país cerca, en un país que me dé incentivo, en un país con estabilidad social y económica. Entonces buscan dentro de todo lo que es conglomerado de países de Centro, Sudamérica, el Caribe, y ve qué condiciones tiene cada país. Y por eso la ley 890 es una ley que ha sido inclusive copiada por otros países en ese sentido. Con relación a los incentivos de que se le da todo, no se le da todo. Hay un estudio hecho por la economista afamada y hoy viceministra Jacqueline Mora, que dice que por cada dólar de sacrificio fiscal que da el gobierno a la Zona Franca, se ganan 10. Porque aquí se paga Infotec, se paga TCS, se paga combustible, se paga luz eléctrica, se paga todos los servicios. Entonces, si eso no existiera, no existiera lo otro. ¿Cuántos carros públicos tienen que haber para mover esa gente? Y guagua que tiene que haber mover esa gente, que si no estuviera la Zona Franca, ¿qué estuviera haciendo? Y eso paga y se paga. ¿Quién paga cuando tú pagas el transporte? Estás pagándole al carro público para que compre gasolina. Entonces, por cada dólar de sacrificio fiscal del gobierno, Zona Franca aporta 10. Y es un estudio económico hecho por una empresa que se llama Analítica, que está encabezada por Jacqueline. Eso es importante. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Café de Diario 55, informaciones importantes que nos llenan de aliento de saber que los sectores se han empezado a recomponer en República Dominicana, en un sector tan importante para hasta para el mismo erario, porque no solamente los empleos, sino las exportaciones, que a veces es penoso. Tenemos que replantearnos cuando usted le saca las exportaciones dominicanas Zona Franca, usted le saca Zona Franca, eso da deseo de llorar. Si usted saca minería y Zona Franca, eso da deseo de llorar. Bueno, ahí está el caso y lamentablemente y estamos realmente viendo qué es la industria de los hoteles. Así es. Gracias a Luis José Bonilla Bojos, que siempre me pasa con Luis, lo mismo que me pasa con Iván Hernández Guzmán, que los apellidos hay que acomodarlos porque a veces no está. Gracias a ustedes y en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a las 7. No le cambien.